Muchísimas gracias. Buenos días desde México. Les agradezco su presencia. Y bueno, estamos en el último día de este congreso que ha sido, creo yo, un éxito. Pues felicidades a Cientec y a todo el personal que ha apoyado, a todos los participantes. Eh, Me toca hablar de un tema que ya era importante, pero este año se volvió triplemente importante porque es el tema de las vacunas y estamos viviendo una pandemia que nos hace a todos estar rogando porque aparezca una vacuna contra el coronavirus que pueda comenzar a poner fin a esta pandemia. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla para comenzar. Eh, bueno, esta es mi portada, mitos y realidades. Bueno, no es muy imaginativo el título, pero creo que no se necesita decir mucho más. Lo primero que yo diría es que, bueno, la vacunación tiene una larga historia, ¿no? Seguramente muchos de ustedes han oído hablar de Edward Jenner, el médico inglés, que es reconocido como el padre de la vacunación. Eh, Él en 1776 publicó un librito donde proponía, con ciertas bases que había recopilado, que utilizar las secreciones de las vacas que estaban infectadas con un virus que se llama la viruela vacuna, y que no es la misma enfermedad que nos daba a los humanos. eh, esa, esa secreción de las pústulas de las vacas se podía inocular a través de una pequeña aguja en seres humanos y podría ayudar a prevenir la viruela humana. La viruela era una enfermedad verdaderamente devastadora que había estado con la humanidad durante toda su existencia y que de vez en cuando se producían epidemias, pandemias, brotes y que desfiguraba totalmente a las personas, muchas veces las mataba, si no las mataba, las dejaba con daños, no solo en su piel, sino en otras partes del cuerpo, pero era famosa porque desfiguraba mucho a sus víctimas, ¿no? Aquí se ven algunas fotos de lo terrible que era esta enfermedad. eh, bueno, el sufrimiento también cuando tenían estas Una pústulas. tutoría de aquellas, ¿de qué? Este es el librito que publicó Edward Jenner, donde él proponía esta idea, las causas y efectos de la vacuna de la variola, que es como le llamaban a la viruela vacuna en inglés. Por cierto, la palabra vacuna viene de eso, de que se usaba la viruela vacuna, la de las vacas. Eh, y aquí hay, bueno, Jenner se convirtió en un verdadero héroe de la medicina, ¿no? Hay muchos cuadros de él donde lo muestran así vacunando a niños. Este es muy bonito porque se ve así todo tranquilo. Me gustó este porque se ve un poquito menos, menos pacífica la cosa, pero bueno, se ve que era algo grave, ¿no? La viruela y era urgente encontrar maneras de combatirla. Pero curiosamente, la historia no está completa porque mucho antes de Edward Jenner y sus experimentos con la viruela vacuna, hubo otra persona que fue una precursora de la vacunación y obviamente fue una mujer. Ya se pueden ustedes imaginar que siendo mujer es muy fácil que la historia la olvide. Se trataba de Lady Mary Wortley Montagu, una dama inglesa de alta sociedad, noble, que, bueno, llegó a ser esposa del entonces embajador inglés en Turquía, por lo cual vivían en la ciudad de Constantinopla. Bueno, él vivía en Constantinopla, ella se fue a vivir con él, aunque eso no era lo usual. Eh, Constantinopla es la ciudad que antes se había llamado Bizancio y que hoy llamamos Estambul. Es una ciudad con una tremenda historia. Y Lady Mary adoptó el estilo de vida de los turcos, se comenzó a vestir como se vestían las mujeres turcas, las damas turcas, eh, y observó algo muy interesante. Ella había padecido viruela y había quedado no muy desfigurada, pero había perdido las pestañas, por ejemplo, ¿no? Entonces ella había sufrido la viruela y cuando estuvo en Turquía se dio cuenta de que no había casi gente con marcas de viruela y cuando preguntó
se enteró de que había una práctica en que ciertas mujeres viejas se encargaban de vacunar a los niños, bueno, no de vacunar, de inocularlos con secreciones de pústulas de enfermos de viruela humana, o bien con polvo de costras de las propias pústulas, y le picaban a los niños con eso, y eso servía para inmunizarlos. No era una vacuna, era una inoculación de este suero. Y ella se le ocurrió aplicarlo en su hijo porque no quería que sufriera, empezaba a haber un brote y después se llevó esa propuesta a Inglaterra. Esto fue como 50 años antes de Jenner, el inocular a la gente con pus de enfermos de viruela o con costras molidas. Eh, Era una mujer verdaderamente genial, era escritora, artista, intelectual, elegantísima, como pueden ustedes ver. Ahí está con su hijo, al que vacunó a los 4 años. Y después, cuando regresaron a Inglaterra, se llevó todo eso. Ella tiene un libro muy bonito con las cartas que describe sus viajes por Turquía y por todo el imperio eh, de esa época. Eh, y de hecho se le recuerda, hay estatuas que le recuerdan. Esta está en una iglesia en el lugar donde vivió en Inglaterra, pero es una precursora verdaderamente de la historia de las vacunas. Se empezó a utilizar en Inglaterra, hubo mucho debate en su tiempo, incluso ella le propuso al rey que vacunara a sus hijos. El rey no quiso vacunar más que a las hijas porque no quería poner en riesgo la herencia de la corona a través de los varones, pero se vio que era un éxito y más o menos prendió la práctica. Entonces, cuando Jenner comenzó a utilizar la viruela vacuna, pues no era el primero que aplicaba este tipo de técnicas. Lo que sí es que era mucho más seguro utilizar la viruela vacuna porque un humano no se puede enfermar de viruela vacuna. En cambio, el utilizar la viruela humana como utilizaban en Turquía y como utilizaba Lady Mary, era bastante más riesgoso. Entonces fue mejorando, pero yo creo que hay que corregir la historia e incluir siempre el nombre de Lady Mary Montagu. Aquí está Jenner diciendo que ojalá que se extienda la práctica de la vacunación. Ahí están las pústulas de las vacas de donde tomaban las secreciones. Y bueno, la propuesta de Jenner sí tuvo mucha aceptación. También ahí se ve la disparidad entre hombres y mujeres. Pero también hubo mucha discusión, ya había antivacunas, había movimientos antivacunas desde esa época de finales del siglo XVIII. Aquí se ve una caricatura satírica donde se ve como a la gente, bueno, aquí está Edward Jenner vacunando a una señora que tiene mucha cara de miedo, y aquí si se fijan ustedes, se ve como les empiezan a salir vacas así, y cuernos, y decían que los niños empezaban a caminar en cuatro patas como vacas. Es decir, siempre ha habido rechazos a los avances médicos, pero la verdad es que se comprobó inmediatamente el efecto protector y la vacuna se convirtió en una práctica en todo el mundo. Edward Jenner fue rápidamente reconocido como un benefactor de la humanidad. ¿Por qué funcionan las vacunas? ¿Cómo funcionan? Bueno, el principio es que al inyectar, al introducir al cuerpo humano, a la sangre, compuestos que forman parte de los microbios que causan la enfermedad, eso permite que esos compuestos que llamamos antígenos alerten al cuerpo y el cuerpo pueda producir anticuerpos contra ese cuerpo extraño que le estamos metiendo, que es parte del microbio, y pueda combatirlo, ¿no? Estos anticuerpos son proteínas que producen ciertas células especializadas de nuestro cuerpo que forman parte del sistema inmunitario. El ser humano, igual que prácticamente todos los animales, tenemos varios tipos de inmunidad. Uno es la inmunidad innata, que comienza simplemente con tener una piel que resiste las infecciones, pero también hay células en nuestra sangre y en nuestros tejidos que devoran todo aquello que pueda ser extraño. Hay ciertos mecanismos químicos que pueden destruir la membrana de las bacterias y hacerlas que se destruyan, pero también hay una inmunidad adaptativa en que se desarrollan anticuerpos específicamente dirigidos contra los nuevos patógenos, los nuevos microorganismos que causan enfermedades, y los combaten mucho más eficazmente. Esto principalmente a través de los anticuerpos, ¿no? Aquí está todo el proceso, cómo se van desarrollando
los anticuerpos. No me voy a meter a explicarlo porque la inmunología es enormemente enredada y complicada, pero lo importante es saber que hay diversos tipos de células que forman una red compleja y que algunas de ellas, que se llaman las células B, producen anticuerpos, y otras células que se llaman células T combaten directamente y regulan la respuesta inmunitaria. Eh, los anticuerpos en particular son proteínas verdaderamente fascinantes, tienen esta forma como de Y, y en las puntitas donde se ven aquí estas llaves, eh, pueden encajar como cerraduras en la llave, que es las proteínas de los virus o de las bacterias que nos invaden. Aquí se ven cómo se están pegando unos anticuerpos a la superficie de un virus. Y al pegarse a él, lo pueden inmovilizar, lo pueden inutilizar, y además lo marcan para que lo devoren otras células, ¿no? Entonces hay muchas maneras en que los anticuerpos ayudan a combatir a las infecciones. Los dos principales tipos de anticuerpos que se producen, hay 5 clases, pero las dos más importantes son los anticuerpos que se llaman inmunoglobulinas, que es como le dicen los especialistas, y la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina M tiene esta forma, tiene cinco anticuerpos pegados en uno como una estrella, y se produce al inicio de la infección. En el caso, por ejemplo, del coronavirus, se producen más o menos una semana después de que se produce la infección, pero bajan rápidamente y no son muy protectores. Sí, sí empiezan a combatir, pero no son muy protectores. Y más o menos a los 15 días se produce el otro tipo de anticuerpos, la inmunoglobulina G, que es más eficaz y dura más. Aquí se ve en esta curva como en una primera infección se produce primero la inmunoglobulina M, luego la inmunoglobulina G, y luego normalmente pues empiezan a bajar, pero ya queda el cuerpo alertado, ya queda como programado para que si regresa ese mismo virus o esa misma bacteria, se vuelve a producir de inmediato mucho más rápido y mucho más intensa la respuesta inmunitaria, y nos protege en una segunda ocasión. Entonces, esto fue lo que sin saber estaban aprovechando los turcos, Lady Montagu, Edward Jenner, al vacunar, porque introducían o al inocular estas sustancias, eh, introducían partes del virus o el virus entero, y alertaban al cuerpo que produjera en una primera fase estos anticuerpos, y entonces cuando llegaba el verdadero virus ya en una epidemia, el cuerpo inmediatamente ya tenía los anticuerpos para protegerse, y ese es el efecto protector de las vacunas. Entonces, en realidad es nuestro propio cuerpo el que nos protege a través de la vacunación. No es la vacuna nada más es la señal que engaña al cuerpo para que produzca la protección desde antes, y entonces cuando llega la verdadera enfermedad, ya estamos listos para proteger, bueno, para estar protegidos. Entonces, como les decía, yo corrijo la historia y pongo a Edward Jenner como el padre de la vacunación, pero antes ponemos a Lady Mary Wortley Montagu como la madre, digamos, la precursora de la vacuna a través de la inoculación con viruela. Y bueno, la historia sigue, ¿no? En 1881, ya en el siglo XIX, Pasteur desarrolla una vacuna contra el anthrax, que era otra enfermedad grave, y luego su famosísima vacuna contra la rabia, ¿no? Que salvó a un pastorcito que había sido mordido por perros rabiosos, y es un relato verdaderamente fascinante. En 1885, entonces ya se estaba aprovechando el principio de la vacunación para otras cosas. Ya en el siglo XX, en 1924, se desarrolló la vacuna contra la tuberculosis, el famoso Bacilo Calmette-Guerin, por eso le llaman BCG, que ayudó a combatir en todo el mundo la tuberculosis. Ahora está resurgiendo una nueva tuberculosis que es un poco resistente a los antibióticos que se usan. Y por cierto, hay un estudio, porque parece ser que los países donde se sigue vacunando con el bacilo BCG, que son los países más bien de tercer mundo, tienen más protección contra el coronavirus que los países de primer mundo, donde ya no se vacuna contra la tuberculosis porque ya no tienen prácticamente tuberculosis. Entonces, a lo mejor la vacuna BCG, que se sabe que es muy buena para producir inmunidad en general, puede ser un complemento para luchar contra el coronavirus. Siguiendo con la historia, en el 55, el doctor Jonas Salk
produjo una vacuna contra la poliomielitis, que era una enfermedad terrible que paralizaba los músculos. La gente muchas veces quedaba sin poder usar sus piernas bien, pero en casos más graves quedaban sin poder respirar. Entonces necesitaban estar en unos pulmones mecánicos durante el tiempo que les durara la parálisis y algunas veces de por vida. Entonces era una enfermedad muy, muy grave. Eh, Se desarrolló esta vacuna que se inyectaba y se comenzó a difundir por todo el mundo. Luego el doctor Sabin desarrolló una vacuna oral que ya ni siquiera tenían que picar a los niños porque a los niños les choca que les pongan inyecciones en los 60 y eso prácticamente comenzó a acabar con la polio. Todavía hay polio, pero ya está bastante controlada o había estado bastante controlada porque ahora con el movimiento antivacunas podemos ver un resurgimiento. Luego se desarrollaron otras vacunas contra el sarampión, contra las paperas, contra la rubiola, todas ellas enfermedades graves que pueden matar, la difteria, ¿no? Y se comenzaron a hacer grandes campañas nacionales e internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, empezaron a tratar de que se vacunara a toda la población para ir acabando con estas plagas de la humanidad. Eh, y hubo un gran éxito cuando en 1980 se pudo declarar que la viruela se había eliminado del planeta. ¿Qué quiere decir esto? Que el virus que produce la viruela ya no existe en el planeta Tierra. Está completamente eliminado. Y desde 1980 no ha vuelto a haber, bueno, desde bastante antes en realidad, no ha vuelto a haber ni un solo caso de viruela en el mundo. Logramos acabar con una enfermedad que era una plaga gracias a la vacunación universal. Eh, en el 94 se había eliminado la polio del continente americano, todavía no del planeta, pero sí del continente americano. Esperemos que no regrese. Eh, y en 2002 de Europa. Entonces, si se fijan, los avances habían estado siguiendo, ¿no? En el 2006 ya se probó una vacuna contra el papiloma y se autorizó. No sé en otros países de Latinoamérica, pero en México ya se le aplica prácticamente a todas las niñas antes de que entren a la pubertad y ahora también a los niños, porque los que transmitimos el virus del papiloma somos los varones, aunque las que sufren los efectos más graves son las mujeres. Eh, entonces, bueno, en medio de todo este avance, de todo este progreso, surge de pronto el movimiento antivacunas. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que surjan estas ideas y que se difundan? Bueno, no tengo una explicación, ¿no? Pero probablemente tiene mucho que ver con Internet y las redes sociales que permiten que la información se difunda sin ser verificada y de manera viral, ¿no? Ahora sí que viralmente. ¿Qué dicen los antivacunas? Bueno, que las vacunas causan autismo, que son peligrosas, que exceden la capacidad del sistema inmunitario y bueno, entonces comienza a haber gente que cree esto porque también está en este movimiento de oponerse a la medicina basada en evidencia, la medicina científica, porque se piensa que lo natural de alguna manera es más sano, entonces es más sano infectarse de sarampión y sufrir el sarampión, correr el riesgo de morir de sarampión, pero que si no queda uno inmune, eso es mejor que una vacuna, ¿no? Todo esto comenzó porque este hombre, el doctor Andrew Wakefield, que ya no es doctor porque se le revocó su licencia, en 1998 publicó un artículo donde falseaba la información y él decía que había encontrado una relación entre la vacuna triple, que es la de sarampión, paperas y rubéola, y el autismo en bebés y en niños. Eh, Desgraciadamente, este artículo se publicó en la revista médica más famosa del mundo, que se llama The Lancet. Fue un grave error del sistema de verificación de la información, del control de calidad en ciencia y en medicina. Un error que toda la vida vamos a lamentar, porque aunque rápidamente se descubrió que el artículo estaba basado en información falsa, o sea, ni siquiera es que se equivocaba, deliberadamente Andrew Wakefield falseó la información, pues eso desató prácticamente el movimiento antivacunas. Eh, Inmediatamente salieron noticias diciendo que era un fraude, que no había que hacerle caso, pero ustedes saben cómo funciona la mente humana. Yo no sé por qué tenemos esta propensión a creer
en ideas que no tienen sustento, pero que suenan lógicas, ¿no? Entonces, pues, a nadie le gustan las vacunas, a los niños les ponen muchísimas vacunas y empezó a difundirse esta información como chisme viral. Y es cierto que a los niños les ponen una cantidad enorme de vacunas, como ustedes pueden ver aquí en el esquema de vacunación de México. No sé si ya lo han modificado un poco, pero sí reciben muchas vacunas los niños. Lo que pasa es que no es cierto que eso ponga en peligro su salud o sobrepase la capacidad del sistema inmunitario. Eh, ¿Qué Disculpe, cosas Martín. dicen los antivacunas? Que estas enfermedades no son realmente peligrosas. Bueno, no son realmente peligrosas si no te importa que tus hijos se mueran. O sea, no se mueren muchos niños, pero sí se mueren algunos, ¿no? Y eso es lo que estábamos logrando evitar. Eh, que no son tan efectivas. Bueno, el caso de la viruela, yo creo que es, y la polio, ¿no? Son el mejor ejemplo de que son tremendamente efectivas. Eh, al año se salvan 3 millones de niños y al año mueren 2 millones de niños que no tendrían que haber muerto si se hubieran podido vacunar, ¿no? En el mundo. Entonces, ante eso yo creo que estos argumentos carecen de toda validez. La idea de que causan autismo está totalmente refutada, pero por si hubiera duda, el componente que se asociaba con el supuesto autismo que causaba la vacuna triple, según Andrew Wakefield, era el mercurio que contiene un compuesto que se llama timerosal, que sirve para que la vacuna se conserve, es un conservador. Bueno, ya se retiró el timerosal de todas las vacunas, ya no se usa y el movimiento antivacunas sigue diciendo que de todas maneras no hay que vacunarse. Eh, Se dice esto de que sobrecargan al sistema inmunitario. La verdad es que todos los días entra a nuestro cuerpo a través de la nariz, de los ojos, de la boca, un montón de sustancias extrañas, antígenos, que inmediatamente son reconocidos por nuestro sistema inmunitario y se producen anticuerpos contra esas sustancias todos los días y contra bacterias y virus que nos llegan por todos lados. A veces ese sistema se excede y entonces tenemos, por ejemplo, alergias, ¿no? Pero el sistema inmunitario es capaz de producir anticuerpos contra cientos de componentes cada año o miles, entonces no se puede sobrecargar, eso es absurdo. Claro que Martín, suena lógico y por eso es un poquito Martín, te interrumpo un falso. segundo para Claro, dar el código. El código es 5598, para que lo anoten, 5598. Muchas gracias, Martín. Puede continuar. gracias. Lo que decía es que, como ven, a pesar de que es falso, suena lógico, entonces quizá eso ayuda a que la gente crea este tipo de cosas. Ahorita hablan de cosas sobre todo en Estados Unidos, ¿no? De cosas ya muy absurdas como el derecho a no vacunar a sus hijos, es decir, ponen ellos el derecho a decidir lo que ellos quieran por encima de la salud de sus hijos y de su supervivencia. Pero no solo, ellos dicen, es mi derecho, yo puedo decidir en mi familia. Bueno, no, porque la vacunación no nada más protege a tus hijos o no nada más te protege a ti, protege a todos los que están alrededor de ti por el efecto de inmunidad de grupo, que luego le dicen inmunidad de rebaño, pero en inglés se dice así, pero en español no, porque no somos, no formamos rebaños los humanos. Entonces, inmunidad de grupo, ¿qué quiere decir? En una sociedad donde nadie está inmunizado, nadie está vacunado, llegan personas infectadas y pues rápidamente pueden infectar a toda la población. En una población donde algunos están vacunados, que son estos que están en amarillo, si son muy pocos, eso no logra detener la epidemia y se infecta a una gran parte de la población. Pero si se alcanza un nivel de vacunación que puede ser de 70, de 80, de 90% de la población vacunada, eso protege incluso a personas que no estén vacunadas. ¿Por qué? Porque hay personas que no se pueden vacunar porque son alérgicas a la vacuna, porque tienen algún rechazo, incluso hay personas con inmunodeficiencia que aunque se vacunen no producen anticuerpos. Entonces, al vacunarnos, la mayoría de nosotros protegemos a toda la sociedad. Entonces, es un deber social y es una irresponsabilidad el creer que uno no se puede vacunar. Aquí se ve otra vez una población bien vacunada, tiene una buena respuesta inmune como sociedad, no como individuo, y puede combatir al virus. En cambio, una población que no tiene suficientes personas vacunadas, se sigue diseminando el virus, aunque sea un poco más lento.
¿Cuál es el resultado de este movimiento antivacunas? Un verdadero desastre. Digamos, en esta década ha habido brotes de sarampión en Inglaterra, en Estados Unidos, muy famosamente en Disneylandia, en Canadá, pero en muchos otros países, incluso en Latinoamérica, pero sobre todo que mucha gente le ha perdido la confianza a las vacunas. Bueno, la gente común, los ciudadanos y también los gobernantes y los tomadores de decisiones, porque empiezan a creer en teorías de conspiración, incluso de que nos quieren meter un microchip a través de la vacuna del coronavirus. eh, y esta difusión de estas ideas, las simples ideas que se difunden cuando son ideas negativas, pueden perjudicar a toda la sociedad en términos muy reales, ¿no? Causando muertes, causando que regresen enfermedades que estaban a punto de ser eliminadas. Ay, qué feo se ve esta imagen. Pero bueno, el sarampión ha regresado en muchos países cuando ya no tenía uno que preocuparse de esos. Aquí se ven una gráfica con brotes que podrían haberse prevenido si la población estuviera vacunada, pero está empezando a dejar de ser vacunada. Claro, en África probablemente no es por el movimiento antivacunas, sino por pobreza. Eh, pero allí se ve como el sarampión ya está al alza eh, en muchos países pobres, pero también en países ricos, ¿no? En mi opinión, el doctor Andrew Wakefield, que todavía tiene el descaro de decir a mí no me echen la culpa, eh, es un criminal, es un criminal de la humanidad que merecería estar en la cárcel, ¿no? Como criminal de guerra, digamos. Eh, este es el efecto que producen los antivacunas, ¿no? Enfermedades que teníamos controladas empiezan a dejarlas que vuelvan a salir. Ahora, la realidad es que las vacunas sí funcionan. Mire, aquí hay un ejemplo de México, de mi país, pero que lo pueden encontrar repetido en cualquier país. El virus el rotavirus, que sobre todo afecta a los niños, que les produce primero como catarro y luego como diarrea, mataba en México 200 niños cada año, cada temporada de rotavirus. Se introdujo la vacuna en 2007 y el primer año hubo la mitad de niños muertos por rotavirus y así ha seguido disminuyendo conforme se va vacunando más a niños, ¿no? Entonces ahí se ve muy claro el efecto, pero a nivel mundial lo pueden ver cuánto ha disminuido, por ejemplo, la difteria, ¿no? De 21,000 casos que se esperaban, cero. La influenza, la hepatitis A y B, el sarampión, ¿cómo se llaman? Las paperas, la tosferina o pertusis, en fin, todas estas enfermedades, esto era lo que pasaba antes y esto es lo que pasa ahora, ¿no? Hay vacunas más eficaces, hay vacunas menos eficaces, hay vacunas que hay que volverse a poner cada año o cada 5 años, hay otras que lo protegen a uno de por vida, pero el hecho es que es una tontería y es una irresponsabilidad el que la gente se deje de vacunar y el que los gobiernos permitan que la gente se deje de vacunar. ¿Cómo sabemos? Porque los antivacunas siempre cuestionan, ¿cómo sabemos que de veras funciona la vacuna? Porque hacemos ensayos clínicos controlados. ¿En qué consiste un ensayo clínico controlado? Como los que se están haciendo en este momento para la vacuna contra el coronavirus. Se toma un grupo grande de personas estadísticamente representativas, se divide en dos al azar. En un grupo se le va a aplicar la vacuna, en otro grupo nada más se le va a inyectar agua, obviamente agua estéril. Y luego se hace un análisis muy detallado de los resultados para no tener errores por las variaciones estadísticas al azar que pueden ocurrir y entonces poder decir con toda claridad, esta vacuna da un 40% o un 80% de protección frente a las personas que no están vacunadas. Lo malo es que la mente humana no está acostumbrada a pensar en términos estadísticos, que es un poquito complicado, y en cambio nos impresionan mucho las anécdotas, el que nos digan, es que mi abuelita se vacunó y le dio catarro, y entonces uno le cree más a la evidencia anecdótica de que le funcionó o de que no le funcionó o de que le funcionó otra cosa, ¿no? Aquí se ve un poquito cómo está diseñado un ensayo clínico. Se le aplica el tratamiento al grupo que si se le va a aplicar. Algunos deben estar enfermos, otros no, depende de cómo se diseña el estudio. Y al otro grupo, el grupo de control, se le aplica solo un placebo, un agua en este caso, y se ven los resultados. Y además, han oído ustedes que los ensayos clínicos tienen varias fases. La fase uno, que son muy poquitas personas en condiciones en un hospital, con todo listo por si hay algún efecto,
para ver nada más que no cause daño a la vacuna, ¿no? Luego la fase 2, que se hace con un poquito ya más de gente, sabiendo que es poco probable que les cause algún daño, para ver qué tanto produce inmunidad, qué tanto produce anticuerpos, no para ver qué tanto protege, sino nada más para ver que sí produzca una respuesta inmunitaria en el cuerpo de las personas. Y si todo esto sale bien, se lanza la fase 3, que es en la que ya están varias vacunas contra el coronavirus en este momento, que ya son miles de personas. Y entonces sí, ahí es para a la mitad no ponerles nada, a la mitad sí ponerles la vacuna y ver si de veras se protege mucho más el grupo que se vacunó. Y luego viene la fase 4, que es que ya que se aplica y se vende comercialmente la vacuna, se sigue monitoreando para detectar cualquier posible efecto secundario negativo que surgiera y que fuera muy, tan raro que no se detectara en estas primeras fases, ¿no? Ya para terminar, el año que estamos viviendo, el año del coronavirus, que estamos todavía en lucha. Tenemos el brote que comenzó en diciembre, ¿no? Que todos ustedes recordarán que era una noticia así de, que surgió un nuevo virus en China, y uno decía, bueno, pero lo que importa son los incendios en Australia, ¿no? Que estaban a fin de año y a principios de año. Pues no, eso se convirtió en una pandemia, se fue extendiendo primero por el oriente, eh, que por cierto los países asiáticos decían que usáramos cubrebocas desde un principio y no se hizo mucho caso en Europa y en Occidente al principio. La Organización Mundial de la Salud tardó un poquito en declarar que esto era una pandemia. Ya se estaba extendiendo en Europa, en Estados Unidos y luego en Latinoamérica y África. Eh, si recuerdan ustedes, fue muy dramático en Italia y en España, ¿no? Eh, ¿Y cómo estamos? Bueno, se comenzaron a buscar tratamientos, medicamentos para ayudar a los pacientes enfermos y para evitar que murieran o que desarrollaran neumonía grave, y se empezaron a desarrollar vacunas. ¿Cómo ha avanzado esto? Bueno, eh, al día de hoy, casi 40 millones de casos y más de 1.100.000 muertes a nivel mundial. Esto ha sido un desastre. Ahora, nada más para ponerlo en perspectiva, la pandemia de influenza de 1918, la llamada gripe española, mató, no sabemos si entre 50 y 100 millones de personas muertas. Ni siquiera hablemos del número de casos. Entonces, bueno, es una pandemia muy grave, pero ha habido otras mucho peores, ¿no? Estamos menos mal que nuestros tatarabuelos. Eh, y ahorita en este momento hay 150 vacunas en desarrollo en el mundo. Es un esfuerzo tremendo el que está haciendo la comunidad científica y médica a nivel mundial. Normalmente una vacuna tarda de 10 a 15 años. Una vacuna que fue así espectacular, lo rápido que la desarrollaron, que fue la del sarampión, en los años 60 tardó 4 años en desarrollarse y eso era wow, ¿no? Ahorita estamos teniendo ya vacunas en la fase 3, lo cual es muy prometedor, pero todavía no tenemos los resultados y todavía no hay una vacuna que sepamos que funciona. Tenemos muchos problemas. No hemos hallado un medicamento efectivo, se han probado muchos, pero ninguno ha resultado ser claramente efectivo. Hace como 2 días la Organización Mundial de la Salud dijo que solo la dexametasona, que es lo que le metieron al presidente Trump, entre otras cosas, que es un desinflamante, porque lo que sí hemos aprendido es que mucho del daño que causa el coronavirus lo causa por la respuesta inflamatoria del cuerpo, pero no es que cure, ¿no? Es que ayuda a que disminuya la probabilidad de muerte. Tenemos el problema de que la gente está aplicando mal las medidas, no se cuida, no se queda en su casa, se junta, no usa el cubrebocas correctamente. Ustedes habrán visto a la gente que trae la nariz de fuera o de plano traen el cubrebocas aquí de hamaca para la papada, bueno, no utiliza gel, en fin, somos propensos a ser descuidados, ¿no? Hay gente muy irresponsable y además, bueno, también es molesto, pero si todos lo hiciéramos, podríamos controlar mucho mejor esta pandemia. Hay mucha desinformación, esa es la otra epidemia, la infodemia, en que nos dicen que si la hidroxicloroquina, que si el dióxido de cloro, que si nos inyectemos cloro en las venas. Eh, Nada de esto sirve y es peligroso. La hidroxicloroquina se vio que incluso podía empeorar a los pacientes porque les podía causar problemas cardíacos. Y también está
si hay movimiento antivacunas, si hay gente que la Tierra es plana, pues claro que hay gente que dice que no existe el coronavirus, que es un complot de los gobiernos, o que sí existe el coronavirus, pero que no sirve de nada utilizar el cubrebocas, que no sirve de nada quedarnos guardados en nuestras casas. Y además, bueno, tenemos el otro problema grave, que es la crisis económica. Probablemente esto es lo que motiva también el rechazo a las medidas de protección, porque la gente no puede seguir en su casa porque tiene que salir a ganar dinero y también porque tiene un efecto psicológico el estar encerrado, ¿no? Eh, y también un problema son los gobiernos que toman medidas basadas más en la política que en el conocimiento científico. Eso está pasando en mi país, en México, en varios otros países como Brasil y Estados Unidos. Espero que no esté pasando en Costa Rica o no tan grave como aquí. Eh, entonces, la conclusión sería esta: el pensamiento científico, pseudocientífico, ¿no? La difusión de estas teorías de conspiración, en particular el pensamiento antivacunas, daña a los individuos y daña a la sociedad y causa enfermedad, sufrimiento y muerte. Yo creo que hay que combatirlo en la escuela, hay que combatirlo en el hogar, hay que combatirlo con los amigos, hay que combatirlo en los medios de comunicación. Probablemente no entrar en discusiones y peleas, pero sí cuestionar y sí mostrar evidencia, ¿no? Eh, ay, no sé por qué se repitió esto. Tenemos 150 vacunas en desarrollo. Les decía, nada más para terminar, en fase 3 están estas, entre otras, la de Oxford y AstraZeneca, que es una de las que más han sonado, y la de Johnson y Johnson, que sonaron porque surgieron unos casos de personas que tuvieron efectos secundarios graves, neurológicos en el caso de AstraZeneca, y se suspendieron las pruebas clínicas durante unos días en lo que se examinaba si los efectos negativos eran por culpa de la vacuna. Se vio que probablemente no y continuó el ensayo, lo mismo que Johnson y Johnson. Y la gente se asusta cuando ve que se suspendió el ensayo clínico. Déjenme decirles algo muy importante. El que se hayan suspendido los ensayos clínicos es muestra del rigor con el que se están haciendo estos ensayos y de la confianza que vamos a poder tener en estas vacunas cuando se liberen. Hay otras, la de la empresa Moderna, Pfizer, hay varias chinas, hay la famosa vacuna rusa que el gobierno ruso la liberó sin estar terminadas las pruebas de fase 3, entonces no podemos saber si es confiable. La están haciendo la prueba de fase 2 y 3 al mismo tiempo, pero al mismo tiempo ya se le están aplicando al ejército ruso. Entonces la vacuna rusa no inspira mucha confianza. Vamos a ver qué pasa. Ah, miren, ahí hasta abajo puse la vacuna rusa que se llama Gamaleya, y bueno, Gamaleya es el instituto que la desarrolla, y le pusieron Sputnik 5, que como el satélite aquel que dio vueltas a la Tierra. Entonces, creo que en el caso de la rusa, la política está ganando a la ciencia. ¿Qué podemos hacer ahora sí para terminar? Bueno, número uno, seguirnos cuidando, ni modo, no hay remedio todavía. Exigir más a nuestros gobiernos que se basen en el mejor conocimiento médico, que además va cambiando, va avanzando. Ya vimos que la principal vía de transmisión es la aérea, entonces el cubrebocas es especialmente necesario. Saber que todavía va a tardar la vacuna, porque aunque mañana dijeran está lista, el producirla y el distribuirla y el aplicarla a los ciudadanos va a tardar muchos meses. Entonces no crean que en enero se van a poder vacunar, probablemente ni a mitad del año que entra, y se va a vacunar primero a los grupos más vulnerables. Entonces hay que tener paciencia y pensar que todavía vamos a tener que seguirnos cuidando. Y yo diría, en el ánimo de este Congreso, reforzar la educación sobre salud, sobre el cuidado del ambiente, porque estas pandemias muchas veces surgen porque nos metemos a los hábitats de los animales silvestres que tienen estos virus y nos contagian, y de ahí surgen los nuevos virus y las nuevas pandemias. Y reforzar el pensamiento crítico y la cultura científica para no caer en estas teorías de conspiración y en estos movimientos antivacunas y similares que solo causan daño. Así que termino diciéndoles que vamos a salir de esta, tengan confianza, cuídense y aprovechemos para que cuando salgamos de esto, salgamos como sociedades mejores que cuando empezó la pandemia. Les agradezco muchísimo su atención y allí está mi correo electrónico por si alguien quiere que le mande la presentación, con todo gusto se la puedo compartir, y dejo de compartir mi pantalla para que podamos pasar a las preguntas. Muchas gracias.